Vamos a arrancar. El día lunes empezamos a ver bombas. Ya estamos ahora sí entrando a turbomáquinas y específicamente arrancamos con la bomba centrífuga. Les explicaba que tenemos dos tipos de bombas, las generalmente que son las de desplazamiento positivo, que son estas bombas donde el volumen donde queda confinado el fluido está cambiando. De hecho, hay un confinamiento como tal del fluido. Y entonces eso genera gradientes de presión muy altos y flujos volumétricos que pueden ser muy altos. Cuando usamos una de desplazamiento positivo, cuando el fluido que trabajamos tiene alta viscosidad o alta densidad o queremos gradientes de presión muy altos. Cuando utilizamos turbomáquinas, cuando queremos mayor control sobre el flujo, ajá, y digamos que la sustancia con la que estamos trabajando pues no está tan al límite, ¿no? No tiene tanto sedimento, contaminación o cosas así. Desgraciadamente las turbomáquinas tienen flujos volumétricos más bajos y cargas hidráulicas efectivas más bajas, pero también tenemos más control, pueden regular más el flujo, ¿sale? Bueno, entonces aquí nada es un detalle. Nosotros hablamos de H. Empezamos mal. Ok, este. Hablamos de H, que era la carga. Aquí está. A ver, espérame. Vamos a ponerla arriba. Ok. Que es la carga hidráulica efectiva. Y esta la definimos como la carga suministrada menos las pérdidas hidráulicas, ¿no? Vamos a hacer más bien en letrita. Un 10, está chido. Ahora, esto a su vez estaba definido como la presión, uno menos, entre el peso específico más un medio de la velocidad, uno al cuadrado, no es cierto, era dos. Bueno, lo puedo escribir como, ay, güey, como diferencias, ¿no? Teníamos la diferencia de presión entre el peso específico. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo hice eso? Ya sé cómo. Es hacer. Es hacer. Entre el peso específico más un medio de el delta de velocidades al cuadrado. Chequen el paréntesis, eso es importante. Primero elevo al cuadrado y luego saco la diferencia, más el delta de alturas, ¿no? Estábamos que es lo mismo, ¿sale? Habíamos obtenido la definición a partir de la ecuación de balance de energía de Bernoulli y aquí puedo hacer una observación tranquilamente. Puedo ver que en una bomba, que esquemáticamente se dibuja así, normalmente el delta de altura, la diferencia de alturas en una bomba es muy chiquita. Ajá, piensen así en las bombas que han alcanzado alguna vez a ver, con las que han, no sé, la que sea, y tienden a ser equipos, pues no muy grandes. Entonces la diferencia de alturas entre la entrada y la salida es muy pequeña, lo que nos permite que el término de alturas, pues esto sea prácticamente, puse uno, cero. Y el segundo detalle importante es que en muchas bombas la tubería de entrada y de salida tienen el mismo diámetro, ¿sale? Entonces puedo decir que Z2, Z1, aquí voy a tener un diámetro 2, que voy a tener un diámetro uno, y diámetro uno generalmente es igual al diámetro 2, al igual que Z1 es aproximadamente igual a Z2. ¿Eso qué implica? La parte de los diámetros, ¿qué consecuencia creen que tenga para el balance de energía? Si el diámetro de la tubería es el mismo, ¿qué implica? ¿En qué cosa no es muy diferente? Tengo tres. Presión, velocidad. Bueno, tengo dos. Presión o velocidad. ¿Qué es lo que casi no va a cambiar? No. La velocidad. La velocidad. Y eso lo podemos ver nada más desde el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es constante, ¿no? Entonces Q es igual a una constante. Y esta constante es igual a la velocidad por el área. Que si es una tubería circular, pues esto nos queda como la velocidad por pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el diámetro de entrada y de salida es igual, quiere decir que el área uno y el área 2 son iguales y por lo tanto la velocidad uno y la velocidad 2.
son iguales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta diferencia de velocidades también es técnicamente cero, muy pequeña, pero le voy a poner aquí casi cero, ¿no? Igual está casi cero. Y entonces, ¿qué nos queda? La diferencia de presión. Por eso es muy común la diferencia de presión entregada por la bomba. Entonces, es muy común que la carga hidráulica efectiva la igualemos a el delta de presiones por el peso específico. Ahora, ahí recuerden que la carga hidráulica efectiva está en medida en metros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico por la gravedad de los dos lados, pues me queda carga hidráulica efectiva igual al delta de presión sobre densidad. Ahí tengo la misma ecuación, pero en energía específica. Joule sobre metro cúbico. No, perdón, Joule sobre kilogramo, perdón. ¿Sale? Que es energía específica. Si yo multiplico por densidad, densidad, gravedad, carga, pues me da directamente el delta de presión. ¿Sí? ¿Qué sería la energía que está entregando la bomba ya traducida a presión directamente? ¿Todo hasta aquí va sencillo? Sí, por supuesto. De hecho, es lo que sucede. Aumentas la presión y disminuyes la velocidad, y mantienes la velocidad. Entendamos la presión. Ah, tenemos dos tipos de presión. Lo que llamamos la presión termodinámica, comúnmente entendida como esta que aparece en la ley del gas ideal y todo esto, que se vincula a volumen y a temperatura. Y tenemos la presión mecánica, ajá, la que viene esta a partir de la carga hidrostática, de la masa y demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero al final ambas caen en el mismo concepto. La presión es la fuerza con la que las partículas del sistema están empujando contra las paredes del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo la bomba? Al aumentar la energía de las partículas, la energía cinética, porque pues eso hace, ¿no? Empiezas a mover las paletas o las hélices de la bomba y entonces estas aumentan la energía de las partículas y al aumentar la energía de las partículas no pueden entrar y salir más rápido, ¿sale? No pueden aumentar su velocidad. ¿Por qué? Porque están limitadas por la conservación de la masa. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la fuerza con la que empujan a las paredes. Piénsenlo aquí. Supongan que sin que cambiemos el número de alumnos que hay aquí, si yo les pido salgan, pues van a salir a un cierto ritmo. ¿Estamos de acuerdo? La puerta, a través de esa puerta caben, en el mejor de los casos, caben dos, no caben más. ¿Estamos de acuerdo? Está limitado el número de alumnos que pueden salir, pero si de pronto empieza a temblar, van a querer salir más rápido. No van a poder salir más rápido porque por esa puerta solo caben dos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empujar con más fuerza. No los va a hacer salir más rápido, pero van a generar más presión. ¿Sí queda clara la idea? Eso. Ahora, bueno, ya si multiplican esto por el flujo volumétrico, pues ya les queda potencia, ¿no? Pues es una forma de medir potencia en términos de presión. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Ok, ahora sí, vámonos a la parte que es centrífuga de las bombas centrífugas. Voy a hacer un dibujito. Ya más o menos quedamos el otro día con el esquema, pero voy a hacer un dibujito rápido y vamos a platicar de algo que se llaman los triángulos de velocidad. Entonces, vamos a hacer como que tengo aquí medio círculo, acá otro medio círculo. Ujú. Entonces tengo, a partir de aquí, lo voy a hacer para acá. Acá está. Este es el radio 2. Este es el radio uno, radio de entrada, radio de salida. Puedo imaginarme que los... Ay, güey. Ok, cuando quiere sí me hace caso y cuando no quiere no. Ok. Entonces, aquí están las... Me voy a imaginar que está ahí una de las paletas. No sé, la geometría ahorita me la inventé un poco así. Aquí estoy girando, estamos girando con una cierta velocidad angular. Ujú, omega, que esa velocidad angular pues es constante, ¿no? Porque no puede, pues es un pedazo de metal, ¿no? El fluido va a hacer un desplazamiento
aquí va a entrar. Recuerden que cuando ponemos v nos referimos a la velocidad del fluido. Cuando pongo u me refiero a la velocidad del rotor. Ajá, y va a salir, pues por acá, ¿no? Que está B2, B1. ¿Ok? Y el rotor gira en esta dirección, o bueno, qué mal vector. Aquí va a ir así, con una velocidad U, y acá sigue así, con una velocidad U2. U1 y U2. Recuerden que los vectores de velocidad del rotor, pues son tangentes al rotor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo primero que voy a definir es algo que yo llamo velocidad relativa. Y hay una necesidad de hacer esto. Ustedes comúnmente cuando trabajan un problema en general, siempre establecen un marco de referencia. ¿Desde dónde estoy midiendo el fenómeno? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu punto en el que te colocas? Entonces piensen que ustedes tienen este sistema que está girando. Tienen tres opciones para el marco de referencia. Primer marco de referencia, uno en el que yo estoy fijo, digamos que estoy en la carcasa pues no se mueve, yo estoy desde la carcasa viendo, yo estoy fijo, veo al rotor moverse y veo al fluido moverse. En ese caso yo tengo esos dos vectores de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? El segundo marco de referencia es donde el fluido está quieto y lo que se ve que pareciera que se está moviendo, o sea, yo pongo mi marco de referencia desde las partículas del fluido, voy acompañando a esas partículas del fluido y entonces para ellas todo lo que se mueve es el espacio. Se mueve la carcasa y se mueve el rotor. Y yo estoy relativamente fijo. ¿Sí queda clara la idea? Está como medio extraña, pero es posible. Y el tercer marco de referencia es un marco de referencia donde el rotor está fijo y lo que se está moviendo es el fluido a través de él y la carcasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perdón. Desde el punto de referencia del rotor. ¿Cuál creen que es más práctico? El obvio, el primero, el directo, pues es el clásico, ¿no? Donde yo estoy en la carcasa y el rotor y el fluido se mueven. Ujú. Ese sería como el natural, el que se nos ocurre normalmente. Pero ese tiene muchos problemas, porque al moverse tanto el rotor como el fluido, hacer los cálculos se complica un montón. Entonces necesitamos otro marco de referencia. Seguir a las partículas del fluido, que sería alguna perspectiva que le decimos lagrangiana. En la perspectiva lagrangiana, ustedes van siguiendo a la partícula mientras se mueve. Tampoco es muy práctico porque pues hay mucho movimiento y hay muchas variables que considerar. Por ejemplo, la perspectiva lagrangiana, cuando la toman en cuenta, pues en el tiro parabólico, en cuando tienen un péndulo que se está moviendo, o cuando está el satélite y ustedes quieren determinar la órbita de algo, ahí pueden tomar la perspectiva lagrangiana. Yo estoy siguiendo al cuerpo en movimiento, pero eso es muy bueno cuando la masa y el cuerpo los puedo confinar en una zona. Ajá. Pero aquí no, aquí el fluido es muy amplio y pasa a través del rotor. Entonces, confinar la masa del fluido pues está cabrón. De hecho, pues obviamente es un sistema abierto, es decir, entra y sale fluido, entra y sale energía, entra y sale todo lo que quieran, ¿no? Entonces está complicado. Por lo tanto, nos vamos con la perspectiva del rotor, donde el rotor está quieto. La carcasa, ¿qué me importa? Si la carcasa se mueve, pues es su pedo, ¿no? Esa no me ayuda, ni me beneficia ni me afecta. Entonces un poco me vale madres. Lo que me importa es cómo se mueve el fluido, cómo transita el fluido a través del rotor. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Pero entonces eso hace necesario que aparezcan una nueva variable de velocidad que llamamos velocidad relativa. Entonces, definimos W, chequen que es W y no es omega, y es vector, no es potencia ni trabajo. Y esto es igual a la velocidad del fluido menos la velocidad del rotor. Esto es una velocidad relativa. A Argentina, ¿por qué es un... ¿Todos les queda claro por qué es una resta o lo explico? No les queda claro, ahorita lo explicamos. Gracias, así, ahora sí voy a cobrar feliz. Este, piensen algo así.
Ustedes van en un auto. Ajá. Y entonces lanzan una botella. No lo deben de hacer, pero deciden lanzar una botella. Ok, cuando ustedes hacen ese movimiento, alguien que está en un marco de referencia estacionario, es decir, afuera del auto, vería el auto, perdón, en mi auto, no soy automotriz, soy mecánico, ahí está la botella. Entonces, alguien que está en un marco de referencia estacionario, vería que aquí está la botella, bueno, ahí está. Y la botella lleva una velocidad, el carro lleva una velocidad. Ujú. Y entonces, para este marco de referencia, él podría decir, desde su perspectiva, desde su visión, la botella va viajando a, vamos a decir, no sé, 100 kilómetros por hora. Ajá, supongan que tiene estos radares que utilizan los policías para medir velocidad, mide la velocidad de la botella y para él da 100 kilómetros por hora. Ustedes dicen, no mames, yo no soy beisbolista. Yo no puedo lanzar una botella a esa velocidad. Y ustedes resulta que también tienen un radar en su auto para medir la velocidad de los objetos. Para ustedes, desde su perspectiva aquí interior, ustedes me dirían que la botella lleva una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y entonces yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad del auto? 80. ¿Cómo obtuvieron la velocidad del auto? A la velocidad de la botella le restaron la velocidad, o mejor dicho, la velocidad de la botella medida desde fuera le restaron la velocidad de la botella medida desde adentro. Y con esa resta obtuvieron la velocidad del auto. La diferencia que viene de los dos marcos de referencia. Hay un marco de referencia fijo o hay un marco de referencia, el del auto. Para que a mí me den esos 20 kilómetros por hora, les digo, la velocidad de la botella en el marco de referencia del auto debe de ser igual a la velocidad de la botella en el marco de referencia, vamos a decirle estacionario, menos la velocidad del auto, porque es lo que se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me siguen con esa idea? Entonces, para nosotros, para nosotros no tenemos una botella, tenemos un fluido. La botella es nuestro fluido. El auto es el rotor. Entonces, si yo quiero obtener la velocidad del fluido desde el marco de referencia del auto, ¿qué hago? A la velocidad del fluido le resto la velocidad del auto. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ya quedó un poco más entendible, ¿no? Y entonces, yo voy a establecer unos triángulos de velocidad para la entrada. Yo puedo decir, bueno, esto ya voy a borrarlo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Igual y le sirve. Para la entrada, yo voy a tener, ay, güey, una velocidad uno, ujú, que es del fluido, una U1. Entre estas dos se genera un ángulo que voy a llamar alfa. Y entre estas dos puedo generar mi vector de velocidad, lo que llamo velocidad relativa, omega, un vector de velocidad. Acuérdense esta, acá no lo puse, pero lo voy a poner. Omega, ay, güey. Omega es velocidad relativa. ¿Por qué se llama velocidad relativa? Porque es la velocidad en dependencia de un marco de referencia en movimiento. ¿Sale? Este tipo de análisis es muy común siempre que tengan un marco de referencia móvil. Generalmente estamos acostumbrados al marco de referencia estacionario, pero pues no siempre es la situación, ¿no? Bueno, y el ángulo que se va a formar aquí, vamos a tener un ángulo que llamamos beta. Ajá. Que es, bueno, con otro color. Está aquí. ¿Sale? Y este es beta. Entonces, a la entrada, pues este sería omega uno y este sería beta uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ok.
Ahora, si recordamos la sesión pasada habíamos platicado que U, lo voy a escribir, U, ay güey, no sé qué hice ahí, estuvo raro. Este, U tiene tres componentes, pero de las tres componentes, UZ, recordemos que estamos en un marco de referencia, en un sistema de referencia cilíndrico. La Z significa la velocidad axial, la R radial y la teta, pues tangencial, ¿no? Y para la U, tanto la de entrada como de la de salida, sabemos que la velocidad axial es cero y la velocidad radial también es cero. La única velocidad que tenemos es la velocidad tangencial, ¿sí? Esto a la entrada y a la salida, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué hago? W debe de ser igual ¿a qué? A B menos U. Entonces, me hace caso cuando quiere. Ahora, la velocidad del fluido. Puedo considerar que la velocidad axial es cero. Ah, de cajón puedo considerar que la velocidad axial es cero. Que nada más tengo radial y tangencial. ¿Ok? Ahorita voy a considerar que existen las dos. Después vamos a presuponer que la tangencial a la entrada es cero. Eso se vuelve por comodidad, pero ahorita no lo voy a, todavía no lo voy a meter. Entonces esto me queda velocidad z, bueno, ajá, velocidad radial, velocidad tangencial, esto sería 1, 1, 1, menos 0, 0, u teta, ¿no? Y entonces omega sería igual, bueno, quedamos que este es cero, bueno, cancelar. Quedamos que este es cero. Y entonces me queda cero, velocidad radial uno, velocidad teta menos u teta. Ay, güey. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Fácil, ¿no? Ok. Ahora, en dos dimensiones, si ustedes quisieran sacar, por ejemplo, el ángulo formado entre B1 y U1, por ejemplo, alfa, ¿cómo obtendrían alfa? No es un triángulo rectángulo, no lo es. Pero ¿cómo obtendrían alfa? Podemos suponer, ajá, que esa cosa sí es un triángulo rectángulo, nada más, y puedo decir, pues B1 y U1 serían los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces puedo suponer que la tangente de alfa sería igual a la magnitud, bueno, aquí le voy a poner, de la magnitud de B, cateto, ah, no, hipotenusa entre, ¿cómo está esto? No, lo hice al revés, ¿no? Entonces, B1 lo puedo considerar como el cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Entonces, B1, cateto opuesto, adyacente, ¿no? Sí, más o menos. Esto suponiendo que ahí, eso más o menos es como un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, vámonos a lo que sí nos interesa. ¿Cómo, por qué estos ángulos, por qué son importantes? Beta uno es muy importante porque resulta ser que también es un ángulo de diseño. Resulta ser, aquí estaría omega, W1, ¿no? Yo puedo trasladar W1 al punto entre B1 y U1 y me queda aquí. Ay, güey. Y entonces aquí está su ángulo beta. Ay, güey. No, perdón, lo puse del lado contrario.
Aquí está el ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, beta 1. Está muy chiquito ahí, lo voy a hacer. Exactamente, es el ángulo del ala B. Y acá estaría, voy a trasladar esta madre, voy a trasladarla para acá, que no quiero tocarla. Ah, así pude. Y entonces, aquí tendría omega 2 que se trasladaría. ¿Estamos de acuerdo? Pues la parte de diseño, es el bueno. Ajá. Entonces aquí estaría. Ay, espérame. Beta 2 estaría omega 2. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. Entonces, beta 2 es importantísimo, o más bien beta es importante, que nos da mucha información respecto a cómo se está comportando nuestro, nuestros triángulos de velocidad. ¿Me van siguiendo? ¿Es qué? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo voy a aterrizar esto en cosas que a mí me sirven? Bueno, lo primero, ¿qué es lo más importante que quisieran sacar de la bomba? El dato que pues, a ustedes les interesaría, lo que les preocuparía calcular. La presión. ¿Y la presión de quién depende? Pues de la carga hidráulica efectiva, ¿no? Entonces tengo que sacar la carga hidráulica efectiva. ¿Y la carga hidráulica efectiva con quién la relacionamos la vez pasada? Ahí no la puse. Pero chequen que puse la carga hidráulica en metros, la carga hidráulica en energía específica, la carga hidráulica en medidas de presión. Pero la vez pasada les dije cómo medir la carga hidráulica en otro tipo de unidades, cuando vimos eficiencia y todo eso. Si yo multiplico, lo voy a hacer. Si yo multiplico densidad, gravedad, flujo volumétrico por carga hidráulica efectiva, ¿qué tengo? ¿Qué es eso? Es potencia, exactamente, es la potencia hidráulica. Entonces, la potencia hidráulica, ¿qué es al final lo que yo quiero? Porque de ahí voy a medir eficiencia hidráulica. Ajá. Entonces, ese es el parámetro más importante que tengo que calcular. Entonces, tengo que relacionar estos triangulitos de velocidad con mi potencia hidráulica. ¿Cómo puedo calcular potencias en una turbomáquina? O sea, sí, me puedo ir con la carga hidráulica efectiva, pero eso implica que yo mida presión de entrada, presión de salida y saque la diferencia. Pero para eso necesito construir la máquina. El chiste es que yo pueda hacer esto sin tener que fabricar nada. ¿Qué otra ecuación han visto o qué ecuación hemos definido para medir potencia? Vale, no se enoje. Presión, gravedad, altura. No, pues presión, gravedad, altura les da presión hidrostática. Y no es presión, es específico. Es densidad, gravedad y altura. Calcular potencia. ¿Cómo hemos calculado? Definimos una ecuación para potencia específicamente de turbomáquinas. No. Que era densidad y la diferencia de velocidades, ¿no?
Em, no exactamente. Es la ecuación de Euler. ¿Sí se Juan? Para máquinas hidráulicas. Sí. Ajá. Entonces, este sería 2 y este sería uno. Sí, déjenme hago esa B más B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahí puse el vector, pero ¿qué B y qué U serían ahí? Tendrían que ir ahí. Pero ¿cuál velocidad? Porque el vector velocidad tiene tres componentes. ¿Cuál componente le pongo ahí? Acuérdense que ahí había un producto punto, ¿no? Lo platicamos aquí. Entonces, si la U tiene componente cero cero velocidad tangencial, pues ¿qué quiere decir? Que aquí me va a quedar cero cero velocidad ¿qué? Tangencial. Entonces, esta debe... Ay, idiota, le puse vector. La potencia la debo de medir. Acuérdense que potencia yo siempre uso W con puntito, porque potencia es trabajo con respecto al tiempo. Cuando tengo algo con respecto al tiempo, puntito y ya. Y esto es, B teta 2 U2 menos B teta 1 U1. Acuérdense que nada más le pongo eh, U a la componente, pues a la única velocidad del rotor que tengo, ¿no? Es la tangencial. No le pongo el teta porque sé que no hay las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué velocidad necesito de mi vector? ¿O qué velocidad tengo que buscar para el fluido? ¿Para qué? Si ni esa ni tiene que ver ahí en la fiesta. ¿Cuál es la B teta? Quedamos que es la velocidad, ¿qué? Tangencial. Entonces, ¿qué velocidad busco? Pues tangencial. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Con la velocidad tangencial del fluido, yo puedo calcular la potencia hidráulica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le voy a poner hidráulica porque van a pensar que hay de otro tipo de potencia. ¿Estamos? Ahora, el truco está en cómo chingados voy a sacar esa velocidad tangencial. ¿Sí? Voy a los triángulos de velocidad, pues para eso los puse. Entonces, mi primer triángulo de velocidad está así, está así. Esto sé que es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Voy a exagerarlo un poquito más, ¿no? A ver, espérenme. Mejor para que quede como más clarísimo y no tenga que estar dibujando doble. Acá. Vamos a suponer que la velocidad del fluido a la entrada sí tiene una componente tangencial. Ujú. Entonces tengo este triángulo de velocidades. Ay, güey. U1. Bueno, le voy a poner un momento. Solo U. Ay, estúpido. Este es B. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el ángulo beta, que es el ángulo formado por esos dos, y acá está el ángulo alfa. Ok, ese es un triángulo, no es un triángulo rectángulo, solo es un triángulo y ya. ¿Qué se debe de cumplir para ese triángulo? ¿Qué saben que se debe de cumplir para ese triángulo? Cuando ustedes tienen un triángulo del que solo conocen, vamos a suponer que conozco beta, porque acuérdense que beta es el ángulo de diseño, el ángulo de las paletas. Vamos a suponer que conozco beta y conozco, bueno, ahí ustedes échenle ganas. ¿Qué pueden decir de ese triángulo? ¿Qué herramientas saben que se cumple? La suma de los ángulos es 180. No conozco uno de los ángulos, entonces pues peló. ¿Qué más? ¿Qué otro teorema? Díganme teoremas o rápidos. ¿El teorema de senos me sirve? No. Conozco el beta. ¿Qué otro teorema sí me puede servir? Sin el de senos, no. ¿Cuál es el otro?
Cosenos. ¿Cómo es el teorema cómo es cómo lo escribo? Sí. A ver, acá. Debe cumplirse que V, que aquí obviamente le voy a poner solo B, porque estoy pensando en la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Solo le voy a poner B porque estoy pensando en magnitudes. Es igual a teorema de cosenos. ¿En qué año ven teorema de ley de cosenos? ¿De primaria? Sí. Así palitos 3 y ley de senos y cosenos, ¿no? Ok, a ver, U cuadrada más W cuadrada y ya está ahí. U por W. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, voy a cambiarle un poco la estructura, ¿sale? ¿Por qué le voy a cambiar la estructura? Porque soy un pinche mañoso, básicamente. No, porque yo ya sé a qué quiero llegar. Entonces voy a poner que este es W, este es U, este es B, este es U, B, coseno, y entonces no sería coseno de beta, sería coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahorita van a ver por qué hice eso. Bueno, yo no conozco W porque para conocer W, aquí estoy pensando en magnitudes, ¿eh? Por eso no les puse rayita, son puras magnitudes. Yo no conozco W porque para conocer W necesito conocer B, y necesito conocer U y luego restarlas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero lo que sí sé es que U es la velocidad tangencial, esa no tiene otra componente. Pero la B sí se puede descomponer. Aquí debo de tener una componente que apunta hacia arriba y otra componente que apunta hacia acá. La que apunta hacia arriba sería la velocidad radial. Ajá. No hay velocidad axial. La velocidad axial apuntaría hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Entonces, esa ni pela, ni juega. Y la que apunta en la dirección de la U será la velocidad tangencial. Me encanta porque veo sus caritas así de no mames, profe, todavía no son las 10 de la mañana y ya está con. Todos lo vamos hasta aquí. Sí. Entonces, estamos de acuerdo que o pueden estar de acuerdo conmigo o no. Ustedes deciden que ay, güey, ¿qué pasó ahí? Coseno de alfa es que es cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? Sí. No, es cierto. Cateto adyacente. Les diría, los estoy probando, pero al chile sí se me olvidó. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Entonces puedo reescribir coseno de alfa es igual, o más bien, V por coseno de alfa es igual a B teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la proyección? Ahora, se está proyectando el vector en U. Voy a recordarles. ¿Ustedes alguna vez vieron la definición del producto punto? V punto U. ¿Qué era el producto punto? Bueno, exactamente. Normalmente, ¿cómo calculan el producto punto? VZ, la suma de las multiplicaciones, ¿no? Ay, güey. Ah, ¿qué pasó? BZ por UZ más BR por UR más B teta
por U, ay, güey, U teta, ¿no? Este es cero porque no hay UZ, este es cero porque no hay UR. Esto por un lado, pero por otro lado, de la física, yo sé que esto es igual a la magnitud de B por la magnitud de U por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, me puedo llevar, ahí tengo esto, ajá, que es el producto punto, y si se fijan es lo que está allá arriba. Entonces, puedo igualar estas dos. Esto debe de ser igual a B teta por U teta, ¿sí o no? Sí, sí o no. O sea, lo de arriba, esto es igual que esto, ¿no? Y entonces la magnitud de B por U por el coseno de alfa es B teta por U teta, que es la única U que hay, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo. Entonces, de mi triángulo de velocidades, yo sé que W cuadrada más U cuadrada, no es cierto, cuadrada debe ser igual a U cuadrada más B cuadrada menos dos veces B teta por U solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya quedamos claro? ¿Sí estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Ahí no sé si tú- Ajá, pero U teta es la única U que hay. Entonces es igual a la magnitud, entonces puedes escribirlas como U y ya. ¿Sí vamos hasta ahí? La suma de los cuadrados por el teorema de ley de cosenos. La de arriba, la de aquí, esta es por ley de cosenos. ¿Sí estamos? Y esta, pues, definición de producto punto en dos formas, ¿no? Una, los productos de sus componentes y otra como el ángulo entre dos vectores. ¿Vamos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, pero también, bueno, vamos por partes, vamos por partes. Ahora, puedo de aquí despejar b cuadrada y me queda como u cuadrada. La b cuadrada es w cuadrada menos u cuadrada más dos veces b teta por u. O mejor aún, para no dar tantas vueltas, puedo despejar de ahí y puedo decir b teta por u es igual a w cuadrada menos u cuadrada. Ah, bueno, no, este lleva un menos, ¿no? Entonces lo puedo escribir como b cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, sí, todo lo puedo hacer así, un medio, ¿no? Un medio. ¿Y dónde hemos visto b teta por u? O sea, sí, obviamente en el triángulo de velocidades, pero ¿dónde más? En la potencia hidráulica, ¿no? ¿No se emocionan? O sea, esto no les mueve su corazoncito de, ah, mira, lo que quiero para la potencia hidráulica resulta que está aquí abajo. ¿Ya lo vieron? La potencia hidráulica, ¿qué me pide? Velocidad tangencial del fluido y velocidad del rotor. ¿Sí o no? Y aquí ya definí la potencia, la velocidad del fluido y la velocidad del rotor. ¿Sí o no? Sí, sí. Todavía tenemos el problema de la W y la B, ¿no? No las conocemos como tal, pero al menos ya vamos a algún lado. ¿Estamos? Ok.
A algún lado hemos de tener que ir. Entonces, puedo sustituir eso. Acá, ay, pendejo, este no es, es este. Entonces, me queda que mi potencia hidráulica debe de ser densidad, flujo volumétrico por, de hecho, lo puedo poner sobre 2. Ay, güey, me peleo con esto. Por v cuadrada. Es puras magnitudes, ¿eh? Magnitud de b cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada 2 menos b cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada 1. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora yo me acuerdo que potencia hidráulica es igual a la carga hidráulica, este, es densidad, gravedad, flujo volumétrico, carga hidráulica efectiva. ¿Estamos? ¿Sí? Para que se acuerden, está acá arriba. Está. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, pues que me puedo igualar esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mm, 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 mm. Entonces me queda que densidad, gravedad, flujo volumétrico, carga hidráulica efectiva debe de ser igual a densidad, flujo volumétrico sobre 2 por velocidad cuadrada del fluido, velocidad de las paletas al cuadrado, velocidad relativa al cuadrado de salida menos velocidad cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada de entrada. ¿Sí o no? Y voy a cancelar este con este, y la gravedad la voy a pasar dividiendo. Y me queda que la carga hidráulica efectiva es igual a 1/2g de b cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada 2 menos b cuadrada más u cuadrada menos w cuadrada 1. Ya está, ¿no? Sí, sí. ¿Sí estamos? Aún no conozco W, pero ya voy como estableciendo cosas, ¿no? Sí. ¿Hasta que me van siguiendo? Ok. Pero aún nos queda, nosotros recordemos que carga hidráulica efectiva, la diferencia de presiones, peso específico, ay, güey, peso específico más un medio del cambio de velocidad al cuadrado sobre gravedad más cambio de z, y esto es igual pues a todo lo que tengo arriba, ¿no? Sí, pero pues también puedo, ahorita van a ver que lo puedo aprovechar cuando a mí se me pega la gana, ¿no? Ay, güey, esto vamos a hacerlo un poco más chiquito, lo vamos a pegar aquí porque soy un holgazán y se iguala, ¿no? Y de ahí observo que eh, esto, hasta con el 2G, ¿no? ¿Sí lo ven? Saquen el b cuadrada, la diferencia de b cuadrada la pasan de un lado y la sacan del otro y es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí o no? Entonces pueden cancelarse y entonces llegó una cosa bien interesante. H, ay güey, este no es.
constantes. La carga hidráulica efectiva la puedo determinar como la diferencia de presiones. Bueno, no, antes de que me vaya a esto. De aquí puedo decir que, pues la presión uno entre el peso específico más un medio de la gravedad por U cuadrada menos W cuadrada más Z, ay, güey, Z1 son uno debe de ser igual a presión 2 peso específico, más un medio de la gravedad por U cuadrada menos W cuadrada, 2 más Z2, y que todo esto debe de ser básicamente una constante. Eso es interesante. Ajá, porque entonces puedo establecer una relación de energías en términos no de la velocidad del fluido como tal, sino la velocidad relativa y la velocidad del rotor. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿Sí, vamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que yo no conozco todavía esa W, ¿ok? Pero puedo escribir y me regreso un poquito, ¿no? Entonces, W, si se fijan, está relacionado a la velocidad radial. Si lo ven, aquí voy a copiar ese triángulo de velocidad. Me lo voy a llevar más abajo. Ahora, del triángulo de velocidad, aquí está. Lo voy a mover un poco más para acá. O bueno, lo voy a hacer más grande. Lo voy a necesitar más. Ok. Del triángulo de velocidad, supongo que ustedes pueden observar que la velocidad radial ujú, es igual a la velocidad por el seno de alfa. Pues esa no me sirve mucho porque yo no conozco la velocidad. Pero también puedo decir, oye, mira, eh, la velocidad radial es igual a la magnitud de W por el seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de ahí puedo decir, entonces W debe de ser igual a la velocidad radial sobre seno de beta. Sí, estamos de acuerdo. No hay nada raro ahí. No. Ahora, ¿esta por qué me ayuda mucho? Porque ¿qué es la velocidad radial? A ver, regresemos al esquema de la bomba. ¿Qué sería la velocidad radial? Pues es la velocidad con la que entro a al sistema. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Es decir, a ver, si ustedes se imaginan, aquí hay una entrada. Ajá. La velocidad que determina que entre o salga, pues es mi velocidad radial. La velocidad, si yo tengo pura, piénsenlo así. Si yo tengo pura, imagínense que es un cilindro, ¿ok? Si ustedes tienen pura velocidad axial, lo único que van a hacer es caminar paralelos al cilindro, ¿sale? No van a entrar o salir. Si tienen velocidad tangencial, quiere decir que van a caminar sobre el cilindro, sobre la pared del cilindro, pero nunca van a entrar. ¿Quién determina que entre? No, la axial te hace. Alguien tiene una hoja de papel que lo dibujo. Chingados, aquí puedo dibujar todo lo que quiera, ¿no? Entonces, es que soy malo dibujando. Piense que tienen, ay, güey, y esta madre me hace caso cuando quiere, si quiere. Piensen que tienen un cilindro así. Ujú. La velocidad
Velocidad tangencial haría esto. Esta es la velocidad teta, que a nosotros nos interesa porque es la velocidad que genera potencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La velocidad axial sería así, z. ¿Estamos de acuerdo? Pero la velocidad radial, acuérdense que va del centro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿quién determina que atraviese o no mi cilindro? La velocidad radial. Regresando a la turbina. ¿Quién determina que, al rotor? ¿Quién determina que entre o salga del rotor? La radial, ¿no? Y ustedes digan, ¿y eso a mí qué chingados me importa? Ah, pues te importa mucho, porque resulta que tú dices, quiero medir el flujo volumétrico. El flujo volumétrico dices velocidad por área, pero ¿qué velocidad le pones ahí? Sí. Esa es la velocidad radial, ¿sale? Entonces, para nosotros esto es velocidad radial por área, que pues es un cilindro. ¿Cómo es el área de ese cilindro? Ajá, como la del... No es el área de un círculo. No, no, porque es como si tuvieras una hoja enrollada y tú quieres el área de la hoja que está formando el cilindro. ¿Cómo? El perímetro por la longitud, ¿no? No manches que lo tiene que buscar, ¿eh? Pi por radio. 2 pi por radio. ¿Estamos de acuerdo? Y esto por la longitud. Le voy a poner B, donde B es la distancia que hay de aquí a acá. Esto es B. Sí, es como el ancho. En este caso sería el ancho del rotor. Y eso me da el flujo volumétrico. Y entonces la velocidad radial puede ser igual al flujo volumétrico por, entre, perdón, a 2 pi por el radio del rotor por B. Y entonces la magnitud de W, por lo tanto, la magnitud de W es el flujo volumétrico, 2 pi por radio por B, por seno de beta. Qué bonito, ¿no? Es un 6. ¿Cuál es un 6? No, es una B. Perdón. El seno viene de... Ay, güey, espérenme. Ajá. W es... Entonces el seno pasa dividiendo, ¿no? Y entonces... Ajá, ¿dónde estábamos? ¿Cuál puedo usarlo? Mm. ¿Cuál me gusta? Mm, mm, mm. ¿Dónde estoy? Puedo usarlo aquí en H. H. Potencia. No, pero antes, déjame ver dónde me conviene. B teta, ya la tenemos. Entonces esta quedó así. Es B radial, B tangencial. Ah, ah, ah. ¿Dónde? Es que la puedo sustituir en varios lugares, pero quiero ver dónde nos ayuda más. Aquí, U menos W cuadrada. Entonces, H, carga hidráulica efectiva, que es 1/2G. Esto queda como ah, 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 B cuadrada. Ahí voy.
B cuadrada más U cuadrada menos esta cosa, flujo volumétrico, 2pi por RB seno de beta, y esto en 2 menos, está muy grande. V cuadrada más U cuadrada menos flujo volumétrico, 2pi RB seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, alguno, ¿no? Dejen que cheque el tumbaburros para estar seguro que no le regué nada. Sí, me parece bien, ¿no? A ver, siempre es importante revisar. Tucu, 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 tucu. Vamos, ¿aquí? Sí. Esta es una forma en la que puedo. A ver, U está por el lado de U, no tenemos ningún problema. Para que recuerden, U está definido como el radio por la velocidad angular. Por ahí no tenemos ningún problema. En el momento que queramos lo podemos calcular. Ahora, último jueguito que vamos a hacer con, el triángulo de velocidades. ¿Dónde está? Aquí está mi triángulo de velocidades. Último detalle, porque yo no conozco la magnitud de la velocidad. Si se fijan, eso me ha estado fastidiando. ¿Sale? Pero puedo relacionar. ¿Qué sí conozco de ese triángulo de velocidades? Conozco U, conozco beta y ya conozco W. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero la velocidad radial la puedes calcular con el flujo volumétrico. ¿Sí o no? Pues para eso hicimos todo ahorita. Entonces, no conozco la magnitud de B. ¿Estamos de acuerdo? Y que esa es una magnitud que está apareciendo constantemente en mi ecuación. Pero como sí conozco U, ¿están de acuerdo que B tangencial, ajá, B teta, ahí lo voy a escribir, voy a copiarme el triangulito otra vez. ¿Qué hora tienen, por cierto, antes de que... Ah, ya terminamos este pasito y ya. Entonces voy a copiar el triangulito de velocidades acá otra vez. Oh, que la chingada. Pegar. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, del triángulo de velocidades, si se fijan todos casi todos los sacamos del triángulo de velocidades. Del triángulo de velocidades se ve que B teta, ajá, es igual a U, a la velocidad de U, es la base que está ahí, menos la proyección de W sobre U. ¿Estamos de acuerdo? No entendió. O sea, este cachito, que esto sería W teta, propiamente. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, B teta es U menos W teta. Si quieren, así lo ponemos. Así estamos todos de acuerdo. Sí, todos estamos claros con eso. Y W teta, ajá, es igual ¿a qué? A la magnitud de W. Es el cateto adyacente, ¿no? Entonces utilizo coseno. Coseno. Ay, güey. Coseno de teta.
Ahora puedo escribir en términos de la velocidad. Bueno, no sé. No, coseno de beta, perdón, no sé de dónde saqué teta. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, pues es el cateto adyacente y W solita es la magnitud del vector. ¿Todos vamos de acuerdo hasta aquí? Y entonces B teta sería igual a U menos, pero ¿quién era W? Ah, pues W era la velocidad radial entre el seno de beta coseno de beta. ¿Sí se acuerdan de esto? Si no se acuerdan, lo escribimos acá. ¿Sí? ¿Esto les hace sentido? ¿Como que me van siguiendo o quieren que me regrese? ¿Dónde no? A ver, ¿está de acuerdo en esta afirmación le parece verdad? Sí, esa afirmación le parece verdad. Y... Ay, güey. ¿Y esta afirmación le parece verdad? Sí. Y entonces la cosa es que ¿quién es W? W se acuerda de esta afirmación, bueno, de hecho de la de abajo. Esta afirmación. Entonces, ¿en dónde está W? Pues sustituyo eso. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Y cuál qué? El menos de la de acá. Ok. Entonces ahora sí estamos todos de acuerdo. Seno sobre coseno es tangente, ¿no? Ay, güey. Menos velocidad radial sobre tangente de beta. Ah, ya con esto ya acabamos, ¿eh? Sean pacientes, sean pacientes. Que esto es igual a U. A ver, la velocidad radial. Voy a regresar tantito. Velocidad radial. Es esta de acá, ¿no? ¡Ey, atención! Gracias. Y entonces, ¿qué le queda? U menos flujo volumétrico sobre 2pi por radio por B por tangente de beta. ¿Sobre qué? Pues ahí está. Llega hasta la longitud, hasta B. Hasta B minúscula. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Y entonces recuerdo, a ver, mi potencia, bueno, carga hidráulica efectiva, que es igual a 1/2G de B teta U, esto 2 B teta U, 1 se convierte en... Todos se acuerdan de dónde viene esa, ¿no? De cuando le metimos carga hidráulica efectiva a la ecuación de Euler. Me quedó 1/2 veces la gravedad por U cuadrada. Ah, lo voy a escribir así. U cuadrada menos U por flujo volumétrico sobre 2pi por radio por B por tangente de beta a la salida menos lo mismo. Qué fea me quedó eso. Ay, güey. U flujo volumétrico 2pi por radio por B por tangente de beta a la entrada. Badabim, badabum. Su carga hidráulica efectiva en términos de flujo volumétrico, velocidad del rotor, ángulos de diseño. No los veo diciendo, ah, cabrón.
Si esto no los emociona, yo no sé qué los va a emocionar. Pero, pues ahí está, ¿no? La potencia, lo que quiero es la potencia. ¿Sí o no? Multiplico, quito la gravedad, multiplico por la densidad y por el flujo volmétrico, válgame, y me queda en términos de watts. ¿Sale? Porque ahí tiene unidades de metros, ¿no? Ah, todo el cuadrado de B no tenía, no, B no estaba al cuadrado. La U queda, queda así porque es U por B. Y B viene de arriba. Y podemos factorizar cosas que sean repetidas, ¿no? Por ejemplo, la U se está repitiendo, la B, la Q se está repitiendo. Los ángulos de entrada y salida no necesariamente son iguales. Ajá. Entonces esos se quedan ahí donde están. Y aquí puedo poner una acotación ya para que acabemos y cerremos esto con un moñito así hermoso. Y pongo, ay güey, este botón pues, este, lo voy a poner con un color llamativo. Si alfa uno, ay güey, si alfa uno es igual a 90 grados, igual a pi media, ok, espérenme. No sé cómo lo puse tan fácil y cómo lo... Péguenme, péguenme. Por eso, no por el pinche zoom. Ok. Si alfa uno que esto es igual a pi sobre 2, entonces, ¿cuánto valdría la velocidad tangencial uno? A ver, vean el dibujito. Ahí está. Alfa, recuerden que es el que está. Ah, bueno, mejor. En otro triángulo se ve mejor. Aquí está. Alfa es el ángulo que está entre la velocidad del rotor y la velocidad del fluido. Si considero que el fluido entra de manera perfectamente radial, sin rotaciones, decimos que es irrotacional, entonces alfa es de 90 grados. ¿Cuánto valdría beteta? Cero, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces es la de entrada. La de entrada podemos suponer que a la entrada sí no hay rotaciones. Es una suposición muy sostenida, pero es una suposición. Entonces, H es igual a 1/2G por B teta 2 por U2. Nada más, porque B teta 1 vale 0 por U1, pues ya se perdió. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la carga hidráulica efectiva sería uno, bueno, puedo sacar el flujo volumétrico, bueno, pues, 1 sobre 2, bueno, la U, una U, sobre 2G por uno menos Q, 2 pi radio B, tangente, ay, uy, tangente de beta 2. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? A ver, de la de arriba, todo el segundo término se pierde. ¿Por qué? Porque aquí me faltó una U. Este término se hace cero. ¿Qué te queda? Solo este término. Este término es este término que es esto de acá. ¿Sí? ¿Te quedó? ¿Cuál dos? U sobre dos veces la gravedad. ¿Por qué el dos? Ajá, esta fue el paréntesis, es un 2 que multiplica todo.
el 2G. El otro 2 viene de calcular el área. Ah. No, porque la saqué del paréntesis, pero, ajá, solo saqué una U. Tenía U cuadrada y en el otro tengo U por Q. Y esto está padre porque podemos ir recordando que R es igual, bueno, no es cierto. U es igual a R por omega, R2 omega, R2 omega. Velocidad angular y la misma ecuación, pero en términos de flujo volumétrico. ¿Sale? Y entonces en esa ecuación está padre porque solo tengo tres variables que yo controlo. Número uno, la velocidad angular. La carga hidráulica efectiva se vuelve función de la velocidad angular, el motor que está conectado. Número dos, el flujo volumétrico, cuánto fluido estás moviendo. Y número tres, los ángulos de entrada y salida. ¿Estamos? Propiamente, o más poderosamente, el ángulo de salida. ¿Cómo calcularía el ángulo de entrada? Con el flujo volumétrico, ajá, y con la U. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí saben cómo? ¿Sí? ¿Sí me entienden cómo? ¿No? Bueno, ahí se les dejo de tarea. Para la siguiente sesión me dicen cómo calcularían el ángulo de entrada, suponiendo que el fluido entra de forma irrotacional, ¿no? Que velocidad tangencial es cero. Porque pues yo necesito ese ángulo, ¿no? Pues para fabricarlo necesito ese ángulo. Entonces, ¿cómo calcularía de todo esto? Este, beta uno. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ay, güey, ¿cómo lo pago? Acá. Y